La segunda, porque es la que más me gusta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es un ejercicio muy fino el que haríamos, ¿no? Si efectivamente consideráramos también la inflación norteamericana. Yo estoy totalmente de acuerdo, el ejercicio debería hacerse únicamente teniendo el sol, o sea, actualizando, cambiando la moneda, sin una serie larga, ahí empieza el sol. Por supuesto, eso es lo lógico, ¿no? Lo otro es un artificio intelectual, ¿ok? Pero incluso en el artificio intelectual hay errores básicos como los que acabamos de describir. Ahora, en el tema de los ratings soberanos hay que entender un poco quizás la lógica del modelo de las agencias de rating, ¿no? Como ustedes saben, los ratings no se dan por generación espontánea, ¿no? Sino hay una relación de negocios entre la agencia de rating y el país en el caso de bonos soberanos, ¿no es cierto? Entonces hay una relación cliente, ¿cómo se dice? Cliente-empleador, ¿no es cierto? Que hace que estos temas, ¿no? Que son a propósito mencionados, cuando tú ves, por ejemplo, la emisión de un bono peruano en el extranjero como la de marzo del 2015 y te pones a ver el memorándum circular, ¿no? Vas a encontrar que hay un reconocimiento ahí de que hay una deuda, la deuda agraria, pero dice en términos medios extraños, ¿no? Sí, que hay esta deuda, pero esta deuda ya está siendo arreglada porque hay un dictamen del Tribunal Constitucional y está todo bien, ¿no? Como dicen los brasileños, to the band, to the joy, no molestemos, está todo tranquilo, ¿sí? Entonces, claro, para el otro lado, para quienes leen esto, los inversionistas, bueno, esto está siendo manejado, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando uno va, y los invito, entren a la página del MEF, ¿no? Y vean, por ejemplo, el anexo 1 de deuda pública, ¿no? Y se van a encontrar que tienen deudas pues detalladas, pero como hasta una deuda de $50.000 con el gobierno japonés, o sea, a ese extremo. Pero no van a encontrar en ningún lugar nada acerca de la deuda de los bonos agrarios, lo cual nuevamente también constituye algo extraño, porque en la práctica internacional, cuando uno tiene una deuda cierta, y en el caso hay una deuda cierta porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, tiene que haber entonces, desde el punto de vista de manejo de deuda pública, un reconocimiento de ese valor. Ahora, si el valor es incierto, lo puedes poner en términos inciertos, rangos, algo por el estilo, pero no puedes dejarlo en blanco. Entonces, cuando tú ves todas las cifras que el MEF reporta, que le reporta al Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, o que le reporta a las agencias de rating, la deuda agraria no está ahí, no está considerada, ¿se dan cuenta? Entonces, eso también es algo que eventualmente lo van a notar, ¿no? Para comenzar, el dato, por ejemplo, que dio Ismael, ¿no? Donde se ha hecho el cálculo, parte efectivamente de un estudio del Congreso del 2006, que lo que hace es identificar lo siguiente: dice, el total de las expropiaciones, ¿no? Fue más o menos de 15.000 millones de soles oro, ¿verdad? Sí. Lo que el Estado ha pagado fue como 13.000 y algo. Y lo que queda pendiente, outstanding, ¿no? Es más o menos 2.600 millones de soles oro, que esa es la cifra que ustedes tomaron para poder, digamos, actualizar. Sin embargo, no existe una base de datos fina que te diga quiénes son, porque casi todos eran al portador, ¿no? Entonces, sí, o sea, incluso se puede entrenar okay. Ya, entonces te voy a decir que no existe una base de datos que te puede decir, oye, al tener tantos millones significa tanto, o sea, todo lo puedes inferir más o menos, ¿no? Pero no existe esa base de datos, por lo menos yo no la conozco. Primer dato. Segundo, cuando tú preguntas efectivamente y dices, oye, pero aquí hay un bono buitre, o aquí hay un fondo, aquí hay un banco, etcétera, o sea, ¿quiénes realmente son los tenedores? Al hacer la pregunta, y ahora entiendo por qué te hicieron la columna, ¿no? Estás implicando, lo quieras o no lo quieras, ¿no? De que, ¿no? De que hay algo que desvaloriza, ¿no? El derecho que tiene un tenedor de bonos, ¿no? Por su naturaleza, lo cual es negar de entrada lo que significa un bono, ¿ya? Un bono como un instrumento de deuda emitido, ¿no? Es total, absolutamente legal que el tenedor seas tú, sea cualquier banco, sea cualquier institución de Perú o de fuera. De hecho, por ejemplo, cuando el Perú sale a emitir, ¿qué es lo que busca? Busca justamente que sean quienes tienen fondos disponibles para invertir, en su mayoría de fuera. Entonces tú no puedes tener, digamos, una visión
que de entrada sugiera un tipo de discriminación, que es lo que, por ejemplo, el Estado, a través del decreto del MEF, ¿no?, ha puesto en evidencia, cuando te dice, te inventa relaciones. La Constitución dice, por ejemplo, que no puede haber discriminación entre un inversionista nacional y extranjero. Lo dice claramente, ¿verdad? Aquí hay en este caso, un intento por discriminar a través de etcétera, ¿no? Entonces... Yo sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Ya. Ahora, yo sí soy una persona que Sí. dice que el Estado tiene que pagar su deuda. Eso no importa que se trate de un fondo tal, o un banco tal, o la familia tal, no importa. Pero no deja de ser periodísticamente interesante y también no deja de ser útil para, no sé, poniéndome al otro lado, desvirtuar un argumento que pone en tela de juicio eso. Claro, O sea, no sería, yo no creo que estaría de Lo que más. puedo decir es, por ejemplo, de mi experiencia directa, ¿no? Estoy trabajando ahora como asesor de la Alianza para el Pago Justo. Sí, claro. La cantidad de gente que vino a mi oficina, ¿no?, con sus 100.000 soles oro, 300.000 soles oro, a que le ayudemos a más o menos cuánto le pagaría y después salen deprimidos porque les alcanza para una Coca-Cola, ¿no? ¿Me entiendes? Es increíble. Nos hemos encontrado, ¿no?, que probablemente, si tú le preguntas a las otras asociaciones, te van a decir que más o menos hay unas 20.000 bonistas en todo el país, muchísimos de los cuales habían ya abandonado toda esperanza, ¿no? Otros habían utilizado sus bonos para almohada, para dormir, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, no es, digamos, que hayan 2, 3 o 4 grandes tenedores, ¿no? Así hubiera uno, por principio, ¿no?, la deuda tiene que ser pagada. O sea, eso tenemos que tenerlo bien claro. Y lo que queda claro es que estamos hablando... Insisto, yo tampoco estoy en contra de eso, pero yo creo que sería interesante saberlo de todas formas. Claro, pero nadie lo está ocultando. El tema que te estoy diciendo es que no hay una base de datos tan fina, ¿no? Ha habido muchas transacciones, hubo mucha gente que, carambas, tenía todos estos papeles, tenía 80 años, ¿no? Y decía, yo que me voy a morir y ni siquiera me va a alcanzar para mis gastos. Entonces, acá tengo estos bonos, a ver, alguien me los quiere comprar, ¿verdad? Y hay gente que ha tenido, digamos, la voluntad de tomar ese riesgo. Nosotros sabemos un poquitito de finanzas que a mayor riesgo, menor precio, y entonces efectivamente se ha dado ese tipo de operaciones sin ninguna duda. Hay jugadores también de fuera, sin ninguna duda, ¿no? Pero nada de eso invalida los conceptos fundamentales, ¿no? Entonces, claro que ha sido un poquito más la chamba de buscar quiénes son, etc. Yo creo que un argumento, perdón, Sí. el otro lado de la medalla. Hay 1 millón o más de gente que recibieron tierras de la reforma agraria. O algunos recibieron acciones de las empresas azucareras que ya las han vendido. El que tiene hoy día 5 hectáreas o 10 hectáreas en el Valle de Chincha o en el Valle de Huacho, tiene tierras que valen $200.000, $150.000. O sea, el Estado benefició a toda esa gente, pero nunca les pagó a los que tenían esas tierras. Entonces, ahí creo que esa es la otra cara de la moneda. ¿Cuánta gente son bonistas? ¿Cuánta gente le quitaron tierras? ¿Y cuánta gente hoy son propietarios de tierras que valen un montón de plata? ¿Existe ese cálculo? ¿Existe ese cálculo de cuál sería el valor actual de las tierras expropiadas? Me imagino que es imposible de sacar. Es complicado, ¿no? porque varía de acuerdo a Pero los valles, la distancia de Lima, bastante más de los etcétera. Pero 5.000 hay tierras en el Valle de millones. Cañete que valen $80.000 hoy día, ¿no? Entonces, una familia que recibió 5 hectáreas son $400.000, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado también benefició a esa gente con un montón de plata. Es que yo no estoy poniendo en tela de juicio esa estructura de cómo se hizo, yo estoy diciendo que no sea censurable. Pero... ¿A quién le quitó? ¿A quién le dio? No, el tema es que hay una deuda. Y creo que en eso tenemos que focalizarnos. Y en los beneficios que el Perú podría obtener. Fíjense, Chile tiene hoy día acceso al crédito, un crédito a 10 años a más o menos 3.2% anual. A Perú le cuesta 5.75. 5.75. Un crédito a 10 años en el mercado internacional. ¿Y por qué? Porque Chile tiene un mejor rating crediticio.
a pesar de que el Perú tiene un ratio de deuda PBI mejor que Chile, reservas internacionales como porcentaje del PBI mejor que Chile, o sea, todos los elementos de la fórmula, la formulita de las empresas de rating crediticio, los tenemos probablemente mejor que Chile nosotros. Pero ¿por qué tenemos un costo de dinero más alto? Porque tenemos un rating crediticio menor, porque no tenemos credibilidad absoluta en los mercados financieros internacionales como puede tener un país vecino. Entonces, yo creo que por ahí van a venir los beneficios para Perú y porque además va a traer mucho más inversión extranjera, ¿no? El momento que tú honres tus deudas, deudas que están documentadas, el Perú va a recibir flujos de inversión y va a tener un menor costo de conseguir capitales afuera. Entonces, ahí está el gran beneficio, aparte de que hay un tema ético y moral. Las agencias de rating no solamente miden capacidad de pago, sino también voluntad de pago. Por eso es que, por ejemplo, estamos viendo que un país como Paraguay, hace menos de 3 semanas, ¿no?, ha empezado un proceso de pagar su deuda interna, ¿no? Una deuda al Instituto Paraguayo de Salud, por ejemplo, que tenía 40 años, ¿ya?, y que también había sido ignorado, y sale, no, vamos a empezar a pagar nuestra deuda interna, ¿no? También como un ejercicio justamente de fortalecer credibilidad. A ver, el proceso indica que el MEF se da a sí mismo 5 años para que los bonistas se registren, ¿no? Previo abandono de sus derechos, ¿ok? Y segundo, una vez registrados, los bonos tienen que ser sometidos a pruebas grafológicas, técnicas grafológicas, ¿no?, para verificar que efectivamente sea lo que dicen que son, pero el pago se va a dar después de ese periodo de registro de 5 años, ¿no?, y se va a dar de acuerdo a un calendario que contiene todas estas prelaciones de las que yo estaba indicando. Primero le pagaremos a los bonistas originales si es que ahí vive uno después o sea, no sé, pues 90 y tantos años. Y en este proceso he visto acá en la nota prensa que ustedes han elaborado y han ido al TC a pedir que estos decretos sean anulados, pero el TC no les ha aceptado. El tema está bien extraño. El TC ni siquiera ha querido escuchar y ni siquiera ha querido leer el trabajo que se ha hecho. El documento de aquí del exministro Benavides, el documento de los profesores Iván Alonso, Ítalo, el documento del profesor Heston, que son elementos de juicio fundamentales para que el Tribunal Constitucional entienda que su voluntad de que efectivamente se paguen estos bonos con el principio valorista está siendo burlada por estos decretos supremos Hay que hacer de representatividad, ¿no? Claro, que está siendo burlada, ¿no? Porque lo que dice el Tribunal Nacional, y está allí también por escrito, es, eso sí, yo me reservo el derecho de que si al final del camino, no se respeta el principio valorista, entonces yo voy a intervenir. Pero básicamente está diciendo serie de cosas, mientras tanto hagan lo que quieran, yo me voy a esperar los 7 años y cuando me dé cuenta de algo que se podría dar cuenta ahorita, porque basta con que pongan cualquier ejercicio de bonos a través de la fórmula para darse cuenta pues, de que es una burla a su propia decisión, ¿no? Las leyes, las sentencias tienen un espíritu y el espíritu creo que está bien claro, ha sido reafirmado una y otra vez, que es que se pague en su valor integral, ¿no? O sea, y ustedes ya no van a poder, digamos, ir por esa vía más. O sea, aquí lo que resta es que el MEF se golpee la cabeza y diga, oye, sí, me equivoqué, ¿no? Y vamos a hacer un recálculo y bueno, genial. Ha habido algunas declaraciones del ministro Segura, por ejemplo, que dice, por ejemplo, no, en realidad, de cada, ¿cómo era más o menos? Por 50 soles obra, más o menos debería ser 60 nuevos soles, ¿no? Pero eso no está sustentado en ninguna parte, por lo menos no se refleja en la fórmula que ellos han emitido, pero eso fue una declaración, digamos, que hizo así al paso, ¿no? Y yo creo que el tema requiere realmente no una declaración al paso, sino realmente un documento por escrito que diga, bueno, mira, así es efectivamente, o que nos demuestre que estos análisis son equivocados. ¿Y ustedes han pedido una cita, digamos, directamente con el MEF? Todas las veces. O sea, ¿Y se ha podido reunir, digamos? O sea, para bailar el tango se necesitan 2, ¿no? Para discutir estos temas se necesitan 2. Aquí estamos un poco
como San Juan Bautista en el desierto, ¿no? Y necesitamos que nos escuchen, porque la verdad también sea cierta, es que si uno no encuentra justicia en su país, tendría que buscarla en otra parte, ¿no? Y así estamos. Pero un tema que es importante también es, como país nosotros estamos aspirando a acceder a la OCDE. Bueno, Lo que distingue a un país que está en la OCDE y una economía que no es madura, básicamente una de las cosas más importantes es el respeto a los derechos de propiedad y instituciones fuertes que sean independientes del poder político, ¿no? Claramente aquí en este caso, con esta fórmula, se está violando el derecho de propiedad de la gente. Es una expropiación más en realidad, le quita la tierra y después no le pagas. Esto es una fórmula que atenta claramente contra el derecho de propiedad de las personas. Y lo segundo es que, claro, tú tienes un tribunal constitucional que ordena que se haga algo, el gobierno no respeta esa voluntad y no hay como... El que se ve afectado no tiene claramente cómo defender su derecho. Esas son cosas que claramente distinguen a un país con instituciones fuertes, independientes y donde se respetan los derechos de propiedad y un país en el que no. Entonces, aspirar a la OCDE cuando existen estas condiciones es un poco insólito. ¿Y ustedes han hecho el cálculo, por ejemplo, de cuánto costaría un bono, digamos, con esta fórmula del mes y cuánto con la fórmula que de repente... claro, es bien fácil, lo puedes ver, tú puedes entrar, imagínate un bono de, no sé, pues, que fuera de 1 millón de soles oro, entras a la página de bonosagrarios.pe, ¿no? ¿No, perdón? Podemos hacerlo si quieres tú, y vas a ver el ejercicio, ¿no? Y te vas a dar cuenta de la diferencia abismal, ¿no? En el detalle, ¿tiene otra pregunta? Sí, yo tenía tres puntuales sobre, justo era usando esta fórmula del MEF, ¿cuánto llegas o sea, la cifra bruta del outstanding, cuánto falta pagar, cuánto sería usando esa fórmula, ¿no? Versus la cifra de 5.000. Creo que más o menos son como 900 millones, creo, no he hecho el ejercicio, pero por ahí lo vi, pero como no hay reconocimiento, o sea, lo mínimo que debería haber hecho el MEF es reconocerlo, ¿no? Dentro de las cuentas de deuda pública, pero no hay nada, o sea, según eso es cero. Pero si tienen una fórmula, han hecho seguimiento de todo el cálculo y tienen una idea por cuánto hay de deuda, porque no tiene una... Están reclamando de que la cifra es muy baja, pero... A ver, la cifra es bono contra bono, los totales. Claro, pues, como total. hay un principio que tienen que pagar, ¿qué interés el total? No, pero él está haciendo una pregunta de carácter técnico. Yo entiendo la pregunta. Lo que pasa es que, como vas a ver ahora en la fórmula, no basta con poner el monto, sino tienes que poner la serie, si es serie A, serie B, serie C, tienes que poner si tiene cupones o no tiene cupones, ¿ok? Y tienes que ver el año en el que fue emitido. Entonces, por eso hay que hacer muchos supuestos, es muy grueso. O sea, yo puedo suponer que, como yo sé más o menos que el outstanding era 2.600 millones de soles oro, puedo suponer que todo eso era serie A y que todo fue emitido el año 71, por ejemplo. Y eso me va a dar una cantidad. ¿Podemos hacer el ejercicio ese si quieres, no? A ver, supongamos que tenemos un tenedor que tenga un bono de clase A. Hay tres tipos de clase A, B y C. Esta es clase B. Ya. El tipo de bonista es una persona física que son tenedores originales de bonos y tienen más de 65 años. La fecha de colocación sería el mes de agosto como ejemplo y del año 76. Y supongamos que esta persona nunca haya cobrado ningún cupón, ponemos aquí la fecha del cupón más antiguo no cobrado, el año 1977. ¿Okay? Supongamos que tiene un capital original equivalente a 1 millón de soles oro y este cálculo nos permite hallar dos cantidades. Vamos a proceder a hacer el cálculo. En el recuadro rojo nos va a salir... Bájalo un poquito para que se vea. El cálculo según la fórmula del MEF, que vendrían a ser 7.764 nuevos soles, y según la metodología del IPC serían 2.916.000 0.57 nuevos soles. Esa es la diferencia, ¿no? Con la fórmula del MEF, 7.700 soles, o sea, unos $2.100, ¿no? Más o menos un fin de semana en Cancún.
Y del otro lado 2.900.000 soles, ¿no? Que son unos $800.000. ¿Sí? Probablemente con 1 millón de soles oro estamos hablando de unas 3 hectáreas, 4 hectáreas de tierra en ese momento. Sí. Que además eran valores en libros, ¿no? Claro, Ni siquiera valor mercado. pero por supuesto, porque se pagaron tractores a 1 sol, por ejemplo, ¿no? Tractores, ¿no? Y hay un montón de casos de gente pues, que acababa de hacer la inversión y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esto es lo que a nosotros nos parece absolutamente vejatorio, ¿no? Y lo peor de todo es que lo disfracen de una fórmula supuestamente técnica y supuestamente inteligente y que debería ser inobjetable, ¿no? Entonces, desafortunadamente el Tribunal Constitucional no le permitió, ya voy a responder tu pregunta, no le permitió a la ABDA hacerse tercero litigante, ¿no? Por una supuesta falta de representatividad social. Cuando el ABDA solita, ¿no? Tiene, ¿cuántos? 350, o sea, si 350 bonitas individuales con su familia no son representatividad social, entonces yo me pregunto qué cosa es, o dónde está la definición, o sea, cuál es el umbral para hacer, no existe, ¿no? Entonces simplemente es un tema antojadizo, ¿no? Y yo digo, aunque sea por flojera mental, ¿no? Ya, no los acepto, pero esos documentos... Pero ahí había un tema de que los litigantes originales habían sido el Colegio de Ingenieros del Perú. Claro. Entonces les digo que no, ustedes no son parte del juicio, Claro. independientemente de lo que tú mencionas. Además, cosa que, Y para poder cobrar, perdón, te estoy interrumpiendo. digo, evidentemente la parte interesada, porque son los dolientes. Entonces el hecho de que no se haya presentado a través del Colegio de Ingenieros creo que es una triquiñuela legal. Tiene 5 años. Y si no lo hiciste, entonces chao. ¿Y cuándo vence el plazo? Empezó ya hace un año, ¿no? Porque puede haber muchas personas, o estos 350 están asociados, puede haber pequeños tenedores que ni nunca saben. se enteraron, no saben, Claro. y nunca cobraron, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Volviendo a la cifra de 5.100 Millones de dólares. millones de dólares, ese es considerando que una parte ya ha sido pagado a los bonistas extranjeros, otros o sea, Lo que tengo el MEF entendido- ha aceptado a algunos, pero no todos. ¿Esa es la cifra, lo que queda? A ver, o? lo que yo tengo entendido, de repente lo explico yo, Sí. son, a ver, los profesores Adrián Sen, Peñaranda, el exministro Benavides, lo que hicieron fue tomar cuál es el outstanding, según lo que dijo la investigación del Congreso en 2006. Y la cantidad outstanding en soles oro eran 2.600 millones soles oro. Entonces ellos lo que han hecho es tomar un tipo de cambio, ¿no es cierto?, promedio del año en el que empiezan el análisis, lo transfieren a dólares, lo actualizan, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no han actualizado el IPC, perdón, ¿no? ¿Sí? Mira, el Congreso cuantificó la deuda total pendiente a julio del 2006 en 10.025.618.044 nuevos soles. Nuevos soles, claro. Nuevos soles. Claro, nuevos soles, que esos son los 2.600 millones de soles oro actualizados. Entonces Claro. lo que tomamos es ese monto Claro. a esa Nuevos fecha, soles. se dolarizó a esa fecha Claro. y hemos calculado aplicando la tasa de interés del Tesoro peruano hasta diciembre del 2014, Claro. o sea, 2006, 2014, se le aplicó esa tasa de interés, entonces se llega a los 5.100 millones. Y supuestamente el Congreso en ese momento consiguió datos Del MEF. Del del MEF. MEF y del Ministerio de Agricultura. ¿no? Así es. Ellos son los que tienen la mejor base de datos, digamos. y lo que está ofreciendo el MEF es menor, no se sabe cuánto sería el total que costaría el Tesoro Público usando las fórmulas del MEF, pero es algo menor, como quizás alrededor de 1.000 millones. Pero si uno lo va haciendo de a poquitos, te das cuenta de que siempre es alrededor del 0.5 o 1% del total. ¿Ok? Entonces, ¿qué será? Pues el 1% de los 5.000 millones, será 50 millones de dólares. Pero ahí te das cuenta, ¿no? La Claro. diferencia es 7.000 soles por un inmueble que
una tierra que valía $1 millón en el año 76, con eso se reduce a nada. Claro. Y el último era creo que había una apelación después de que el MEF sacó la fórmula, una asociación volvió a pedir una opinión del TC. No sé si lo tocaron anteriormente. Yo lo que mencionaba es que fue rechazado Fue siquiera considerar la apelación, porque le dijeron: usted no tiene nada que hacer en este juicio. Ajá. Usted no es parte litigante o colitigante, ¿no? Y ese es el tema, que esa parte colitigante, que es directamente interesada, que es la acción de bonistas, ¿no? No solamente dice, bueno, yo quiero ir a litigar, o sea, permíteme, sino que además también yo voy a ir con un montón de documentación, con un montón de estudios que te van a ti, TC, te van a ayudar a mejor valorar cómo están implementándose o cómo pretende el MEF implementar tu decisión y tu voluntad de que efectivamente los bonos sean pagados bajo el principio valorista. Y desde ya te digo que te están sacando la vuelta. Que sacar la vuelta, Cecilio, ¿sí? ¿No? Okay. Es muy peruano eso, ¿no? Si no me equivoco, los informes están en la web. Sí, están en inglés los también. informes que sustentaban están en la web. Castellano y inglés. Bueno, eso era. Tengo Sí. buenos días. Primero que nada, disculpen la tardanza en un tráfico horrible. Soy Karina Montoya de Semana Económica. Acerca de este registro en el que supuestamente el MEF les ha dado 5 años para inscribirse, ninguno de los miembros del ABDA están inscritos o han recurrido a inscribirse en este registro Que todavía. yo sepa, no. Sí, que yo sepa tampoco. Ok, eso es uno. Por el otro lado, no me quedó muy claro cómo es que si de manera pública el Estado no lista esta deuda agraria de manera contable, está considerado, digamos, o sea, puede ser considerado por las agencias de calificación o en todo caso... Claro, no la considera porque no está, pues. Ya, O sea, pero justamente- entonces, ¿en qué momento, digamos, se puede... ¿Cómo es que realmente eso afectaría A la ver, calificación? te Si es cuento. que no lo están considerando durante todo ese tiempo. Entiendo que hay un escenario en el que se ha hecho un No, modelo. te cuento una cosa. Según las normas internacionales, cuando una deuda es cierta, ya no contingente, sino cierta, tiene que estar registrado, ¿ok? Y tiene que estar claro cuál es el monto, ¿ok? En el caso de la deuda agraria, no hay ninguna duda de que estamos hablando de una deuda cierta desde el año 2001, Claro. porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿ok? A pesar de eso, tú entra a la página del MEF, ve el anexo 1, ¿no? Anexo 1, lo hacemos todo el tiempo para ver si un día te dice, la pusieron, ¿no? No he puesto nada, sigue ahí en cero. Entonces, claro, cuando esta información la mandan, por ejemplo, a la base de datos del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que ellos son los que manejan, ¿no? Vas a ver que replica básicamente lo que le da el MEF, porque no tiene más elementos. Claro. Y las agencias de calificación lo que hacen normalmente es contratan los servicios del Banco Mundial, Fondo Monetario, la parte de lo que se llama International Financial Statistics, ¿no? Así, ¿no? Y lo lanzan con un macro, así que, o sea, el mismo error se traslada. Entonces, claro, la agencia de rating no tiene más elementos que los que les ha dado originalmente, no hay apenas algunas pequeñas diferencias. Entonces, el que está en error, el que está incumpliendo las normas, es el MEF. El MEF debería colocar ahí con un asterisco, decir, bueno, mira, no sé exactamente cuánto es, pero calculo que será entre A y B, algo, ¿no?, que le dé certidumbre a esa deuda que efectivamente es cierta. Y no hay ninguna entidad que debería de supervisar esto, o sea... Al MEF. al MEF. Al MEF. Te Digo, puedo preguntar, ¿al MEF? Bueno, pero no habría mucho más, perdón, en Sí, provisionar 5.000 millones de dólares y ahí te cobras lo que no pagaste, Pero ¿no? por supuesto. Que va a haber bastante que no pagues, o sea, por desórdenes. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que no puedes tener es cero. Lo que no puedes es ignorarlo, ¿no? Y por otro lado, declarar públicamente en los disclaimers que se hacen, ¿no?, de que la deuda ya está arreglada, está ahí, no hay ningún problema. ok. Acerca de esta parte de la nota de prensa que habla de denuncias sobre la adulteración de la sentencia, ¿nos podrían explicar un poco cuál es el estado de esta denuncia? O sea, ¿cuándo ha hecho esta persona, Pretel Rada, la denuncia para más o menos prever cuándo podría haber una resolución? Sí, creo que la denuncia la he hecho como hace 2 meses. Yo la verdad no tengo Ha muchos sido datos. muy reciente. Un ex miembro del tribunal, el doctor Mesías, creo, ¿no?
Sí, no, ¿Eso pero se no, refiere? es un ciudadano, un bonista, el señor Pretel, el que ha hecho una denuncia ante la fiscalía, ¿no? Bueno. Justamente presentando como evidencia las resoluciones que han sido, pues, evidentemente, porque además es evidente, que han sido, le han puesto liquid paper, porque el propio juez Macías había dicho, mira, yo en mi resolución siempre le doy mi visto bueno, ¿no? Mis iniciales, pero es muy inteligente, algo que yo recién he aprendido ahora después de escucharlo, dice, pero yo cuando le pongo mi inicial, la lanzo hasta que toque palabras del texto, ¿no? Yo nunca había hecho eso, he sido funcionario público, ¿no? Y ahora me doy cuenta de la importancia, porque entonces cuando han borrado, no se han dado el trabajo de borrar, pues, la C o la Q que tiene una rayita encima, ¿no? O sea, hay evidencia de ese tipo. Entonces, claro, esto es escandaloso, ¿no? Evidentemente, el ciudadano Pretel, que es un bonista, ¿no? Le ha pedido a la fiscalía que investigue y está en ese tema. Creo que todavía no se han pronunciado, ¿no? Y claro, habrá que esperar, ¿no? que se pronuncie y seguirle la pista, porque evidentemente eso pone, o pondría, ¿no? Y estoy hablando en condicional, pondría en tela de juicio también la propia credibilidad del tribunal en ese tema, en un tema tan sensible, ¿no? Entonces ahora, como, o al menos por lo que entiendo aquí, no hay muchas más instancias a las cuales recurrir para cuestionar la fórmula del MEF y digamos el desacato en el que está incurriendo el MEF frente al fallo del TC. ¿Cuál es un poco el plan de acción de APGA de cada adelante? Bueno, yo hay otro paraguas, ¿no? Que es la Alianza por el Pago Justo de los Bonos Agrarios. Mire, terminar de explorar todo lo que se puede aquí en el Perú, seguir, esto es parte de un ejercicio de decir, a ver, país, ¿no? Mi país, a ver si se ponen los pantalones largos y efectivamente ejerce el respeto a la propiedad, a la independencia de poderes, ¿no? A la institucionalidad, ¿no? Y al reconocimiento además de una deuda que nos duele a todos, porque ese es un capítulo que todavía no está cerrado. Porque si ustedes, yo sé que son periodistas económicos, pero si fueran periodistas de la parte social y ven las tragedias de gente que te dice, mi padre se metió un tiro y cosas por el estilo, ¿no? Se darían cuenta, pues, de que es un tema también de la historia del Perú, ¿no? Que tiene que ser cerrado para que el futuro del Perú sea distinto. Yo lo que estoy diciendo es, si uno no encuentra respuesta en su país, la encontrará en algún otro lugar, pero la encuentra. O sea, nada más. Cuando haya algo específico le contaré, ¿no? Pero por ahora eso es. Yo creo que el tema es en el MEF. En el MEF ya en un momento ni siquiera la reconocían. Decían, no, que se perdieron los papeles cuando se liquidó el Banco Agrario, en los años 90, ¿no? Cuentos así, ¿no? Ahora han tenido que reconocer, pero lo reconocen pues sentados, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es propiamente del MEF. Yo creo que un político inteligente, si ve los beneficios que puede traer para el país, pues, porque además esto ha sido visto claramente en el Congreso. Hay gente como Marisol Espinosa, que no se puede decir que es una persona de derecha, firmó que había que pagar esto, ¿no? Entonces, yo creo que el tema viene por el MEF, que se resiste a reconocer esto, ¿no? ¿No cree que se ha liquidado en el tiempo con la hiperinflación, con el cambio de moneda, etcétera? Y sí, que lo que está ofreciendo ahora es... A ver, lo que sucede es que si estuviéramos hablando, digamos que en el año 69, 70, el gobierno peruano emitió bonos y yo como inversionista tomé el riesgo de comprarlo y después pasó que la hiperinflación me licuó, perfecto, yo corrí un riesgo como inversionista, pero eso no es el caso. Aquí no es que voluntariamente la persona haya ido a comprar su bono, aquí le impusieron, te quitaron lo que tú tenías y te dijeron, te quedas con esto ahora, ¿sí? ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia. O sea, no es un típico investor's risk, no es el riesgo del inversionista, porque no hiciste tu análisis, qué sé yo. No, a ti te lo pusieron. Y después el propio Estado, porque al final quien es responsable de la inflación es el propio Estado, ¿no? Licúa la deuda y bueno, entonces es doble agravio.